Hey, 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 ¿cómo están? Aquí Roberto Ariza de Artificial Bridge. Continuamos con el curso de WordPress y en este video me voy a concentrar en explicarles cómo es la instalación manual o la instalación extendida de la plataforma de nuestro sistema CMS en el servidor que hayamos contratado. En el video anterior explicamos por qué era necesario tener un servidor para poder instalar WordPress y lo que teníamos que tener en cuenta para hacer esa selección y qué nos daba como resultado el proceso de la contratación y de la asignación de un dominio, ¿sí? Nos iban a mandar un mail. Entonces, por ahora yo lo que les voy a pedir es, tienen que ir a buscar ese mail y abrirlo. Vamos a ir paso a paso, pero sí o sí tienen que tener listo ese dato, ¿ok? Entonces, voy a empezar yendo justamente a ese mail. Voy a ir acá a buscar mis mails, yo ya lo tengo por acá listo. Ustedes van a ver imágenes o algo medio borroso porque hay información por ahí sensible, entonces lo que hago es esconder esa información, pero van a buscar el mail que les da el alta a su servicio de hosting. El mail que van a recibir debería tener la siguiente información. Deberías, darle la bienvenida al servicio que contrataron y además información de el usuario para entrar al cPanel, que es de donde vamos a gestionar las instalaciones y las bases de datos, entre otras cosas, y además la clave de acceso a ese cPanel. Esos dos datos sí o sí los tenemos que tener listos, ¿sí? Y bueno, y debajo más información por si vamos a utilizar algún FTP y la dirección URL de acceso rápido a el panel de control, el cPanel de nuestro servidor, de nuestro hosting. Así que es necesario siempre, y yo les recomiendo que siempre tengan guardadito este mail por las dudas, ¿sí? Aunque si ustedes se aprenden el dominio, si se pueden dar cuenta, acá el acceso al cPanel es súper fácil porque es su nombre de dominio el que eligieron. En este caso es una URL temporal, por lo que es un servidor que está ejerciendo de forma gratuita. Entonces me está asignando un subdominio. Y a lo último, después del .com, lo único que hacemos es poner /cPanel, porque lo que va a hacer es enviarnos al panel relacionado a este dominio, ¿ok? No siendo más, entonces hago clic acá en el acceso rápido al cPanel. Se me va a abrir internet. Y en internet acá, tengo que copiar esos dos datos que me mandó en el mail. Entonces voy a volver, voy a copiar el nombre de usuario. Lo voy a pegar por acá. Y por último voy a copiar la contraseña. Me copio la contraseña y la pego por acá. Pongo iniciar sesión. Me va a decir que si quiero recordar los datos de la contraseña, le voy a poner que no. Bien, y acá tenemos acceso a nuestro panel, a nuestro cPanel del servidor del hosting que hayamos contratado. Normalmente la visualización es muy similar en la mayoría de los hosting de todos estos paneles que estamos viendo, que estoy recorriendo en este momento. Variaciones mínimas en cuanto al diseño, en la estética, pero normalmente la información es la misma. Pero a nuestros propósitos nos vamos a concentrar solamente en dos áreas por ahora. La primera es esta, que está arriba de todo en el panel de archivo, en nuestra sección de archivos, y se llama administrador de archivos, ¿sí? Nos vamos a concentrar en esa y nos vamos a concentrar en otra que dice base de datos, esta que dice base de datos MySQL. Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta. Bien, entonces ya tenemos acceso a nuestro cPanel. Nuestro segundo paso sería el siguiente. Tenemos que descargar WordPress. Tenemos que descargar lo que vamos a instalar acá en el cPanel. Para eso voy a abrir una nueva pestaña en mi buscador y voy a poner wordpress.org. Eso me va a llevar a la página de WordPress. Voy a buscar el botón que diga Get WordPress o conseguir WordPress o obtener WordPress y entrar a la versión de español. Voy a dar clic en ese botón y después me va a mandar a esta landing page en donde me dice descargar WordPress y la versión que vamos a descargar. En este caso va a ser la versión 5.2.1. Bien, cuando hago clic empieza el proceso de descarga. Los va seguramente, a no ser de que ustedes lo tengan configurado de una manera diferente, lo va a enviar a la carpeta de descargas de su computadora y debería enviarlo como un archivo comprimido, como un archivo RAR o un archivo zip. Bien, yo voy a ir acá a la carpeta de descargas dentro de mi Finder, descargas,
Y acá tengo el WordPress, pero a mí no me descargó en formato comprimido. ¿Sí? Eso suele pasar en las Macs. Si tienen PC ya les va a descargar la compresión. Si no les descarga comprimido el archivo, simplemente seleccionan toda la carpeta, hacen clic derecho y ponen comprimir WordPress. Si acaso les ocurriera esto mismo que me acaba de ocurrir a mí. Pero lo que tenemos que tener en claro es que el archivo debería estar comprimido. No quiere decir que no lo podamos hacer sin la carpeta comprimida, pero es un poco más fácil. Se van a dar cuenta que es un poco más fácil hacerlo de esta manera, y bueno, para que todos lo hagamos de la misma forma. Listo, ya descargué WordPress, lo tengo comprimido en mi carpeta de descargas. Esto no lo debería perder de vista. Debo tener claro dónde está ese archivo. ¿Por qué? Voy a cerrar esta ventana de WordPress, ya no lo necesito más. Voy a volver ahora sí a mi cPanel y voy a hacer la carga de ese WordPress en mis archivos, en mi administrador de archivos, ¿ok? Entonces voy a administrador de archivos y acá tengo que asegurarme de lo siguiente: WordPress siempre se debe instalar, ya sea uno o varios WordPress, siempre deben estar instalados en la carpeta que se llama public HTML. Bien, ese sería como nuestro archivo raíz, o donde se van a indexar nuestros sitios. Bien, entonces selecciono public HTML, me fijo que esto esté vacío. Si ustedes encuentran algún archivo preinstalado, es posible que el servidor haya instalado algún archivo que es temporal, seleccionan ese archivo y eligen la opción de borrar, ¿sí? Para eliminar ese archivo. En este caso está vacío, perfecto. Y lo que voy a hacer es incluir dentro de HTML la carpeta comprimida de WordPress. Entonces voy a la opción de cargar, se me abre esta nueva ventana. Puedo o bien arrastrar y soltar los archivos en esta pestaña, o hacer clic acá donde dice seleccionar archivo y se me va a abrir el explorador, donde tengo que seleccionar obviamente el WordPress que acabo de descargar en su formato comprimido. ¿Ok? Entonces pongo seleccionar y inicia un proceso de carga dentro de mi servidor. Tienen que esperar a que se complete ese proceso, que llegue al 100%, que se ponga la barrita de color verde. Ahí estamos esperando. No suele ser muy demorado, esto depende primero más que nada de su conexión de internet. Así que sean pacientes, pero sí o sí dejen terminar el proceso. Todos los procesos que hagamos de ahora en adelante, asegurémonos de que terminen correctamente. Listo, ahí termina nuestro proceso de carga. Todavía no hemos instalado nada, solamente cargamos el archivo. Me dice que cargó este archivo, listo. Voy a volver a mi administrador de archivos, entonces vuelvo acá. Si hago clic en el enlace, listo. Entonces sigo estando en la carpeta public HTML porque está de color negrita, ¿sí? Está en negrita. Y me dice, hey, en esta carpeta HTML, public HTML, está este archivo que se llama WordPress y está en una versión comprimida. Bien, yo necesito desplegar esos archivos. Entonces selecciono ese archivito y busco la opción acá arriba en mi barra de herramientas que dice extraer. Voy a poner extraer. Me va a decir, mira, voy a extraer documentos en la carpeta public HTML. Está perfecto porque ahí es donde yo quiero instalar, donde quiero que me despliegue todos los archivos. Pongo extraer, hace el proceso y me dice, mira, desplegué o extraje todos estos documentos que tenía esa carpeta. Bien, buenísimo. Voy a poner cerrar. Y ahora puedo borrar este archivo que me creó mi computadora, mi Mac, al momento de hacer la compresión, y puedo borrar también este archivo que se llama WordPress. Entonces hago clic en el archivo de Mac y con la tecla Shift o con la tecla Command selecciono el otro archivo. Me tienen que quedar así, uno de color azul, otro de color azul, y este de WordPress es el que me interesa por ahora. Así que estos dos los puedo borrar. Voy a poner borrar, confirmar. Bien, me tiene que quedar este archivo. Pero ¿qué pasa? En este caso, si alguien empezara a buscar mi dirección, o sea, supongamos que ya terminamos de hacer la instalación de WordPress y alguien pone mi dirección, mi dominio, este dominio va a ser midominio.com/WordPress. ¿Sí? Me va a mostrar siempre una subcarpeta asociada a mi dominio principal. Yo no quiero que pase eso, yo quiero que mi dominio quede limpio, o sea, que sea midominio.com, nada más. ¿Sí? Para que ocurra esto, vamos a tener que hacer el siguiente movimiento. Entonces voy a hacer clic, voy a hacer doble clic, voy a entrar. Acá están todos mis archivos de WordPress, los que necesito para hacer toda la instalación correctamente. Entonces voy a seleccionarlos todos, ¿sí? Selecciono el primero, me voy al último,
mantengo oprimida la tecla Shift y selecciono todos. Bien, me cercioro de que estén todos seleccionados y voy a poner la opción mover. Me dice, mira, voy a mover todos estos archivos. ¿A dónde quieres que los mueva? Entonces me está preguntando acá, ahora están en public.html/WordPress. Hey, yo quiero que estén solamente en el archivo raíz, o sea, para que me quede mi dominio limpio. Entonces tengo que borrar la palabra WordPress y me los va a mover a esta extensión. Voy a poner mover ahora. Los mueve, esta carpeta ya queda vacía. Y fíjense que ahora me voy otra vez a la carpeta public.html y ya tengo acá todos mis archivos. Bien, es más, esta carpeta de WordPress que antes incluía todos estos archivos la puedo borrar porque ya queda vacía. Entonces, ahora sí tengo un dominio limpio. Ahora es midominio.com y sin nada más. Antes era midominio.com/WordPress. Eso lo pueden hacer cuando tengan subsitios o subcarpetas en donde quieren, por ejemplo, tienen un diario digital en donde saben que hay muchas personas que van a escribir y que hay muchas secciones, pueden hacer varias instalaciones de WordPress por secciones. En ese caso, cuando son sitios más complejos, podríamos empezar a hacer uso de esta opción de instalar en subcarpetas. Pero acá, como solamente nos vamos a interesar en instalar por primera vez WordPress, nos cercioramos de que todos los archivos individuales que contenía la carpeta de WordPress que nos descargamos estén acá sueltitos. Bien, así que aquí ya quedaría todo correcto. Ese es el primer paso. Recuerden que perdón que se lo repita tanto, pero recuerden que la instalación tiene que estar sí o sí acá en la carpeta public.html y tiene que quedar esto así. Bien, segundo paso, listo, ya descargamos, o bueno, tercero, ya no me acuerdo cuántos pasos vamos, pero la siguiente instancia es, una vez que descargamos WordPress, que subimos estos archivos a nuestro administrador de archivos en la carpeta public.html, tengo que volver a mi cPanel, a la vista principal del cPanel, y voy a decirle a WordPress que va a estar asociado a una base de datos. ¿Sí? Esa base de datos lo que va a hacer, como su nombre lo indica, es guardarme todos los datos que vaya recopilando mi sitio, ya sea gente que se suscribe, los miembros, los plugins que voy a instalar en ese sitio, las plantillas que voy a utilizar y que voy a instalar en WordPress. Bueno, toda esa información tiene que estar guardada en algún lugar y eso se le llama base de datos. Bien, la base de datos cuenta con dos instancias. Primero, la base de datos en sí, la carpetita, y además cuenta con un usuario que va a ser como el administrador de esa base de datos, personas o persona a la que le voy a dar acceso a toda esa información. Bien, y eso se hace desde el apartado base de datos y la opción base de datos MySQL. Entonces esta es la siguiente instancia. Voy a hacer clic acá y en este sentido me aparece, bueno, esto sería como lo que viene por defecto, y está asociado a mi nombre de usuario, pero acá a partir de la barra al piso tengo que poner un nombre de usuario, o perdón, un nombre para esa base de datos. Acá podemos poner un nombre random, lo que quieran. Normalmente pueden poner el nombre de su proyecto, es indiferente, acá la decisión es solamente de ustedes, pero sí o sí tiene que tener un nombre de base de datos. Entonces yo le voy a poner a esta base de datos para este sitio web una que se llama base de datos ejemplo. Bien, una vez que elijo el nombre pongo crear una nueva base de datos, me aparece el color verde, acuérdense, verde es que está todo bien. Cuando me dice que está todo bien, vuelvo, pongo volver, queda creada esa base de datos. Es más, ya me aparece acá que tengo una base de datos que se llama de tal nombre, que tiene tanta información, por ahora no tiene nada, la puedo eliminar en cualquier momento y además puedo cambiarle el nombre cuando quiera. Segundo paso, habíamos dicho que necesitábamos un usuario para que controle esa base de datos o para que la administre. Entonces voy a seguir bajando. Aquí donde dice usuarios MySQL, añadir nuevo usuario. Voy a poner el nombre de la persona que va a administrar. Puede ser el nombre de esa persona, puede ser, una vez más, acá los datos son indiferentes. Y esta persona se va a llamar, voy a poner mi nombre, Roberto _Alviso admin. Bien, se va a llamar así el usuario que va a entrar. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Y abajo van a poner una contraseña. Acá me está dando por defecto una, por seguridad le voy a poner que no, ¿sí? Y ustedes pueden poner la que ustedes quieran. Esto es indiferente una vez más. Entonces voy a poner una clave que me pueda acordar fácilmente, para solamente a propósito de ejemplo.
y acá repito. Bien, listo, coinciden las dos contraseñas, la seguridad la cumple, ya tengo el nombre de usuario, la contraseña, pongo crear usuario. Una vez más me va a decir que si quiero guardar la contraseña, le digo que no, me dice que está todo bien, que ya creé el usuario para la base de datos, pongo volver. Y falta una última instancia, entonces tenemos una base de datos, tenemos un usuario y lo que tenemos que decirle ahora al servidor es, ok, a esta base de datos que creé, quiero definir que ese usuario que también creé van a estar ligados. O sea, añadir usuario a base de datos, porque yo puedo tener muchas bases de datos y muchos usuarios, pero por ejemplo, un usuario ligado a una base de datos A, otro usuario ligado a la base de datos B, o los dos usuarios ligados a la base de datos A, ¿sí? Ahí hay múltiples opciones, pero entonces esas opciones las tengo que definir desde acá. Como en este caso estamos haciendo un sitio desde cero y es nuevito, solamente tenemos una base de datos y solamente tenemos un usuario. Entonces el proceso es más fácil, pero si ustedes en algún momento empiezan a hacer sitios más complejos, acá lo único que tienen que ser cuidadosos es elegir la base de datos y el usuario que quieren relacionar con esa base de datos. Como estamos en 1 a 1, lo único que voy a hacer acá clic es en añadir y asignarle los permisos que quiero que tenga ese usuario en esa base de datos. En este caso voy a elegir que le voy a dar todos los permisos a ese usuario para que maneje la base de datos. Hacer cambios, voy a hacer cambios. Me aparece acá el verde, que está todo bien, que se creó, que se asoció bien ese usuario a la base de datos y se le dieron todos esos roles. Vuelvo y listo. Ya armé entonces mi base de datos y ya armé también asocié mi usuario a la base de datos. Perfecto. Voy a volver a el panel de control. Esas dos instancias son las únicas que tenemos que hacer desde nuestro panel de control. Entonces, hacer la carga de WordPress acá y generar mis bases de datos y mi usuario acá. Perfecto. Ahora sí vamos a hacer la instalación y la configuración de WordPress. Para eso me voy a copiar el dominio, ¿sí? El dominio de mi sitio, que es este. Me lo copio, me voy a abrir una nueva pestaña. Voy a pegar ese dominio en mi motor de búsqueda, en mi browser. Y después del .com vamos a agregar una barra y vamos a poner wp, que quiere decir WordPress, guión al medio, admin, de administrador. Bien, ese es el acceso para mi ingreso a la plataforma de WordPress. Voy a dar Enter y nos debería aparecer esta ventana cuando damos Enter. Esto quiere decir que WordPress quedó correctamente instalado. Al parecer estamos llamando bien al dominio, el dominio quedó bien, ¿sí? Quedó definido en mi carpeta raíz, en HTML, en public HTML, está perfecto. Y ahora vamos a definir en qué idioma vamos a instalar nuestro WordPress. Acá tenemos una lista de idiomas y yo voy a elegir el español genérico. No me voy a ir por ningún país en particular, el español genérico. Voy a poner continuar. Y en el siguiente paso lo que nos va a preguntar es el nombre y la contraseña del usuario de la base de datos. Fíjense, nos dice, hey, bienvenido, nos da la bienvenida a WordPress y nos dice, antes de empezar vas a necesitar algunos datos. Necesitamos el nombre de la base de datos, el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña para ingresar a esa base de datos, ¿sí? Entonces, como tenemos esos datos, no hay problema. Entonces les decimos, sí, yo tengo todos esos datos, voy a continuar. Entonces, cuando le pongo continuar, me pregunta los nombres de esa información que me está pidiendo. Entonces, para eso voy a tener que volver a mi cPanel. Voy a tener que ir ahí a la base de datos, ¿sí? Y copiarme. Acá tengo mi usuario. Mi base de datos. Me copio todo esto. Me lo copio todo esto. Hasta acá. Control C. Lo voy a pegar acá. Perfecto. Y por último, mi usuario, ¿sí? Mi usuario. Como yo sé que el usuario de aquí para acá era igual, todo esto es igual. Entonces me pego todo esto acá y además ya sé cuál es el usuario. Mi usuario era Roberto Admin. ¿Sí? Habíamos quedado así. Y que la contraseña era _25. Ahí está.
Después, cuando escribimos esos datos, acá donde dice servidor de base de datos y perfil de la tabla, no vamos a cambiar totalmente nada, absolutamente nada, no vamos a cambiar nada porque esto ya viene definido por el servidor. Si hubiese que cambiar algo, el servidor se los va a mencionar, les va a decir que tienen que cambiar ese archivo de servidor para la base de datos. En este caso, simplemente nos va a interesar poner esto, la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Esto ya lo habíamos creado cuando creamos la base de datos, así que esa información ya la tenemos. Completamos esos 3 campos, ponemos enviar y nos dice muy bien, hemos terminado el proceso de la instalación, está todo perfecto, ejecutemos WordPress y nos va a abrir esta configuración inicial básica. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es para darle un rol, un usuario a la persona que va a empezar a administrar WordPress. Ya sea yo mismo, o sea, no sé, algún socio que tenga. Entonces, lo que voy a hacer es darle primero que todo un título a mi sitio, a mi página. Entonces, en mi caso se va a llamar Roberto PH, que es de fotografía, ¿ok? Y yo voy a ser el administrador, entonces, ok, Roberto va a tener acceso a esa página y la contraseña yo le quiero cambiar, le quiero poner una personal, la voy a poner acá a ocultar para que no se pueda ver lo que estoy poniendo. Bien, ya puse mi contraseña para el usuario al que le voy a dar acceso a WordPress. Un correo electrónico, esto es importante que lo pongan porque ese correo electrónico es al que les va a enviar el blanqueo de la contraseña por si se les olvida, al que les va a enviar las notificaciones de si hay alguna actualización de WordPress, al que les va a enviar la notificación si hay algún comentario dentro de sus entradas en el blog. Cualquier cambio que haya en WordPress les va a enviar un mail a ese que estemos escribiendo acá, así que es importante que lo configuren de entrada. Y por último, este campo que dice visualización en los motores de búsqueda, les recomiendo que lo tilden, ¿sí? que lo activen. ¿Por qué? Como vamos a empezar a construir un sitio desde cero y todavía no tenemos información útil ni de calidad, lo mejor es que no aparezcamos en las búsquedas o que no nos indexe Google, ¿sí? Que no aparezcamos en sus búsquedas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener información útil para dar y eso nos puede jugar en contra al momento del posicionamiento web. Entonces, activemos eso para decirle a Google, hey, no quiero, o a los buscadores en realidad, no solo a Google, a los buscadores, a los motores de búsqueda, que no nos encuentren hasta que no hayamos terminado de diseñar y de configurar nuestro sitio correctamente. Así que, recomendación, esto actívenlo de entrada. Voy a poner instalar y empieza el proceso de instalación. Perfecto, nos dijo que está todo instalado. Bien, y nos va a dar acceso a WordPress. Nos va a preguntar el usuario, obviamente. Vamos a tener que poner acá el usuario y la contraseña que pusimos para poder acceder a ese sitio. Bien, voy a poner acceder y me va a dar acceso al panel de control de este sitio que acabo de instalar. Con esto terminamos este proceso extenso, largo de instalación. En el caso de que tenga que hacerlo de forma manual, es posible que su servidor no cuente con el módulo de instalación automatizada, entonces van a tener que hacer todos estos pasos. Para los que se preguntaban, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto si hay muchos servidores que cuentan con un instalador automático? Bueno, en algunos casos, ya muy remotos, es posible que se encuentren con servidores que no tienen esta capacidad de instalar WordPress automáticamente y lo van a tener que hacer de esta forma. Espero que la información les haya sido útil, que les haya gustado. Si es así, compártanlo. Si es así, suscríbanse. Si es así, denle me gusta. Y si es necesario alguna aclaración o tienen algún comentario, déjenlo en los comentarios o escríbanme un correo personal y yo estaré dispuesto a contestarles. Chao, chao y nos vemos en el próximo video.